En el programa del pasado domingo 1 de agosto, difundí una denuncia procedente de fuente confiable sobre irregularidades en el Instituto de Ferrocarriles IFE. Se están cometiendo actos irregulares en el departamento de compras del instituto, como sobreprecios, cobro de comisiones, creación de empresas de maletín y favoritismo por recomendados. En la denuncia se indica que parte del guiso está en el mantenimiento de las vías. También hay contrataciones con empresas de seguros con los precios más elevados en el mercado. Los miembros de la comisión de contrataciones fueron removidos y en su lugar se colocó gente vinculada a grupos que internamente tienen mucho peso. Los denunciantes piden la intervención de la Contraloría General de la República. En el programa de hoy quiero informar a la audiencia que el presidente del instituto, Franklin Pérez Colina, al día siguiente conversó conmigo al respecto y me informó que había ordenado una auditoría completa del sistema, que todas las empresas con las que había contratos iban a ser sustituidas, para lo cual llamaría a concurso, y que procedió a despedir al personal del departamento de compras, que además estaba atento a cualquier otra denuncia para adoptar medidas drásticas. Considero importante la actitud de Franklin Pérez Colina, la rapidez y la contundencia con que reaccionó, lo cual es bien un buen ejemplo a seguir en la administración pública. Un dirigente de la oposición se reunió recientemente en una clínica de Caracas con un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral y le pidió las encuestas que manejaba. El funcionario señaló que en las últimas encuestas que él había visto, Chávez tenía un fuerte repunte, ante lo cual el político tuvo una reacción de rechazo con fuertes palabras y afirmó que el pueblo venezolano era un pueblo de estúpidos, ya que resultaba inexplicable que el presidente con tantos problemas tuviera tanta popularidad. Sin embargo, pidió las encuestas y dijo que utilizaría las más convenientes de ellas. Al mismo tiempo manifestó que la oposición encaraba serios problemas para lograr recursos económicos y que había mucha división interna. En el allanamiento de una casa de bolsa se suscitó una situación muy extraña que debe ser investigada a fondo. Antes de llegar los fiscales del Ministerio Público, desaparecieron 4 millones de dólares en billetes que estaban en una caja fuerte. ¿Qué ocurrió? Cabe cualquier tipo de sospecha. Protabaco es una importante empresa fabricante de cigarrillos que funciona en Bogotá y que produce 2 marcas de cigarrillos, con las cuales el contrabando inunda el mercado del Caribe y se estima que el contrabando de esos cigarrillos producidos en Colombia, repito, cubre el 30% del mercado venezolano. A los sectores de oposición integrantes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática se le presentan algunos problemas, entre otros, no han podido definir el tipo de campaña a realizar, cuándo ésta debe comenzar y la coordinación de la campaña, para lo cual existe un fuerte pugilato interno. La reciente declaración del senador chileno Patricio Walker de la Democracia Cristiana, uno de los impulsores de la campaña contra Venezuela, comprometiendo al Senado de Chile en una política de injerencia en los asuntos internos del país, advirtió que, comillas, sin observadores imparciales en las elecciones venezolanas del 26 de septiembre, estas carecerán de legitimidad, cierra comillas. Esta declaración se interpreta como un nuevo paso orientado al desconocimiento de la calidad democrática del proceso venezolano, al cuestionamiento del CNE y un avance en la política de desconocimiento del resultado de los comicios si este es adverso a la oposición. Óigase bien.
Con el reciente episodio protagonizado por la representación colombiana en la OEA, que convirtió el escenario del organismo en una especie de gallera, se considera en medios políticos y diplomáticos que el ente regional, es decir, la OEA, acumuló más desprestigio, lo que redundaría a favor del fortalecimiento de UNASUR, instancia en la que no está presente los Estados Unidos. En medio de la política colombiana se considera que uno de los motivos de intranquilidad para Álvaro Uribe y sus colaboradores más cercanos es el incierto futuro del expresidente una vez que haya dejado la presidencia. Debido a la pérdida de poder y de ascendiente, hay organizaciones de derechos humanos en Colombia que han acumulado muchas pruebas y abundante documentación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. Masacres, desapariciones, falsos positivos, torturas, hechos consumados por la Fuerza Armada, el DAS y otros organismos de inteligencia. Además, está la relación de Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico, todo lo cual lo colocaría a las puertas de varios procesos judiciales, incluso ante la posibilidad de ser llevado ante la Corte Penal Internacional. En los medios de comunicación colombianos se consiguen análisis muy agudos sobre la crisis con Venezuela. Un ejemplo, un artículo en uno de los diarios de mayor crédito en esa nación, El Espectador, el columnista Felipe Zuleta Ángel, titulado El loco con el palo, dice en un párrafo lo siguiente, comillas. Pero volviendo al tema de Venezuela, ¿qué importa que allí estén Iván Márquez, Timochenko y otros? ¿Acaso Alfonso Cano no está en Colombia sin que lo hayan podido capturar? Lo que realmente resulta grave de toda la información que soltó el locuaz ministro de Defensa es que queda demostrado que Colombia está espiando en territorio extranjero, como lo hizo en su momento para secuestrar a Rodrigo Granda, a quien después Uribe soltó a cambio de nada. Uribe está literalmente jugando con candela, cierra comillas. Este artículo sería una buena lectura para nuestra deplorable y despistada oposición. La industria de la construcción comienza a verse afectada por la falta de insumos. Ejemplo, no se consigue en el mercado cabilla y el cemento lo tienen acaparado las mafias. ¿Cuándo reaccionará el gobierno nacional? Durante el mes de junio se suicidó un militar norteamericano por día entre las tropas que operan en Afganistán. Y en el primer semestre de este año han muerto en combate 265 militares de Estados Unidos. La causa desencadenante de los suicidios, según alto oficial, es que los soldados que combaten están sometidos a un creciente estrés. Un docente de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, UNEFA, plantea la situación de morosidad en que está la casa de estudios, lo cual afecta a gran número de profesores que prestaron sus servicios durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008, en todos los núcleos que hacen vida en el país y que hasta la fecha no han recibido los honorarios por la labor cumplida. El dirigente del partido mexicano PAN, Manuel Espino, quien presidía la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA, y fue relevado de esa posición, realizó prácticamente su último acto en ejercicio del cargo en la reciente convención de COPEI en Caracas. En ese evento despotricó contra el gobierno venezolano y cuestionó el sistema electoral del país. Ahora bien, Espino fue excluido de la dirección del PAN por el actual presidente de México, Calderón, acusado de disponer para sí de fondos de la campaña electoral y por presuntas vinculaciones con el cartel de la droga del norte. Por este motivo le quitaron la visa en Estados Unidos.
Su situación está en apelación y le corresponde a él asumir la carga de la prueba. El soporte de Espino en el partido y en la política mexicana se lo dieron el expresidente Fox y el español Aznar. Todo un angelito. Confidencial de cierre. Los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectaron la intención del alto mando militar colombiano, siguiendo instrucciones del expresidente Álvaro Uribe, de atacar un supuesto campamento de la guerrilla colombiana ubicado en el estado Apure. Según la información manejada por los organismos de inteligencia venezolanos, obtenida directamente en Bogotá, la acción tendría similares características a la ejecutada por el ejército colombiano en la región de Sucumbíos, en el Ecuador, y estaba planificada en detalle y solo aguardaba para su realización la orden presidencial. Uribe estaba dispuesto a darla con el propósito de colocar al gobierno de Chávez ante el hecho cumplido y probar la capacidad de reacción de Venezuela. Juan Manuel Santos y la nueva cúpula militar designada por este lograron disuadir a última hora a Uribe y advirtieron sobre los riesgos militares que corría Colombia y el repudio mundial que suscitaría tal acción. Enterado como estaba el presidente Chávez de los designios de Uribe, insistió en denunciar que Uribe era capaz de cualquier cosa. Comentario final. Probablemente se trata de una provocación de parte de poderosos intereses de los Estados Unidos que buscan envenenar aún más la relación con Venezuela y avanzar en la escalada que tienen planteada. Es lo que más se parece a una provocación el show montado por el senador Richard Luder en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano con motivo de la ratificación, que no se dio finalmente, del diplomático Larry Palmer, designado por el presidente Obama embajador en nuestro país. A un cuestionario del senador republicano, Palmer respondió de manera desconsiderada para con el país y el gobierno ante los cuales ejercería la representación. Y lo hizo con denuncias sin sustento y francamente provocadoras como estas. 1. La baja moral de los militares venezolanos, lo que constituye una agresión inaceptable contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 2. Problemas con el mantenimiento del equipo del Ejército y la Fuerza Aérea con consecuencias para su capacidad de respuesta. Deliberadamente ignora Palmer que los problemas los hubo por la negativa de Estados Unidos a venderle los repuestos a esos componentes, que fueron superados esos problemas recurriendo a otros países. 3. Emplazamiento a Venezuela a dar respuesta a la temeraria acusación del gobierno colombiano sobre la supuesta presencia de la FARC en territorio nacional, lo cual es absurdo, ya que esas acusaciones han sido investigadas en otras oportunidades, quedando en evidencia su falsedad. 4. Injerencia cubana en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tanto con asesores militares como de inteligencia. Un viejo cuento también. Ante semejante actitud, ¿qué hará el gobierno venezolano? ¿Le concederá el beneplácito a Larry Palmer, quien, por cierto, viene de cumplir inefables actuaciones en otros países donde ha estado? Es la pregunta que queda en el aire. Hasta aquí el programa de hoy y me despido hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana por su canal Televen.